Hola, tutorados de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que por fin vamos a hablar de la ley de Gauss del flujo del campo gravitatorio. Previamente, en las clases de matemáticas hemos estado hablando del concepto de vector área diferencial y el concepto de flujo de un campo vectorial y ahora vamos a ponerlos en práctica en el caso del campo gravitatorio, en el caso de la gravedad de Newton. En esta clase lo que vamos a ver es que es posible analizar la gravedad hablando de flujo y vamos a ver cómo, simplemente hablando de flujo, podemos deducir la expresión del campo gravitatorio de la gravedad de Newton. Así que vamos allá. La ley de Gauss del campo gravitatorio nos dice una cosa que escrita parece muy sencilla. Simplemente nos indica que el flujo del campo gravitatorio a través de cualquier superficie cerrada, algo que podemos escribir como la integral del campo gravitatorio por el vector área diferencial que ya explicamos en su vídeo, en una superficie cerrada, lo cual indicamos poniendo aquí un redondelillo en la integral, es igual a menos 4 por pi por la constante de gravitación universal g por la masa interior de la superficie. Para entender esta ley, en primer lugar, conviene tener muy clara la diferencia entre una superficie abierta y una superficie cerrada. Una superficie como un plano que no encierra ningún volumen es una superficie abierta y una superficie como la de una esfera, que sí que encierra en su interior un volumen, es una superficie cerrada. La ley de Gauss del campo gravitatorio únicamente aplica en superficies cerradas, es decir, podemos aplicarla en el caso de la derecha, pero no podemos aplicarla en el caso de la izquierda. ¿Por qué? Porque nos dice que el flujo en una superficie cerrada es menos 4πg por la masa interior de dicha superficie. Si la superficie es cerrada, podemos hablar de las masas que están dentro de esa superficie cerrada. Por ejemplo, estas masas que estoy poniendo aquí estarían en el interior de la esfera y estas otras que pongo aquí, pues estarían por fuera de la esfera. Sin embargo, si la superficie es abierta, como ese plano de la izquierda, y coloco una masa por aquí o donde sea, no es posible distinguir si la masa está fuera o dentro de la superficie. Por tanto, no tiene sentido hablar de masas interiores y la ley de Gauss carece de sentido. Aparte de que sería incorrecta, porque la ley de Gauss está diseñada, insisto, para superficies cerradas. Una vez aclarado esto, podemos ver qué sucede si damos por válida la ley de Gauss para el campo gravitatorio. Pongamos por caso que tenemos aquí una superficie cerrada y que meto la masa m1 y yo me intereso en saber cuál es el flujo gravitatorio a través de esta superficie. Pues la ley de Gauss nos dice que el flujo gravitatorio va a ser menos 4pi por g por esa masa 1 que hemos puesto en el interior. Esta masa 1 crea un campo gravitatorio hacia ella que tiene este aspecto, son flechitas que van hacia la masa 1. Y como todas estas flechitas van hacia la masa 1, necesariamente entran en la superficie y esto da lugar a un flujo negativo, es decir, la superficie hace de sumidero de campo gravitatorio porque las líneas de campo gravitatorio entran dentro de la superficie. Si ahora, además, yo añadiese por aquí una masa 2, esta masa 2 también crearía campo gravitatorio que iría hacia ella y que habría que sumar al campo gravitatorio creado por la otra masa y habría más flujo negativo. Entonces, el flujo gravitatorio ahora pasaría a ser menos 4pi por g por la suma de la masa 1 más la masa 2, dado que las dos juntas hacen la masa interior de la superficie. Y si ahora por fuera colocas una masa m3, esta masa no contribuiría al flujo gravitatorio por quedar fuera, es decir, el flujo gravitatorio seguiría siendo simplemente menos 4pi por g por la suma de m1 más m2 porque m3 no contribuye. ¿Por qué la masa m3 no contribuye? Se ve muy fácil si nos vamos a otro esquema. Vamos a colocar una masa por aquí y vamos a colocar por aquí una superficie cerrada. Si la masa está por fuera, crea, igual que las otras, campo gravitatorio hacia ella y resulta que si tenemos en cuenta cómo este campo gravitatorio afecta a la superficie que hemos dibujado, todas las líneas de campo que entran por un lado de la superficie necesariamente salen por el otro para ir a encontrarse con la masa. Por tanto, ¿cuánto campo atraviesa en total esta superficie? 0. Esto no significa que en la superficie no haya campo gravitatorio, pues en este lado hay campo gravitatorio que va hacia afuera y en este lado hay campo gravitatorio que va hacia adentro, es decir, puede haber campo gravitatorio en la superficie. Lo que esta ley nos dice es que el flujo total, es decir, la suma del campo que entra y el campo que sale, es igual a 0. Se cancela uno con el otro. Pero por supuesto, campo gravitatorio en la superficie sí que hay. Una persona colocada en este lado de la superficie se moverá hacia la masa y una persona colocada en este lado de la superficie
superficie también se verá atraída hacia la masa y se moverá hacia allá. En la superficie, insisto, hay gravedad. Lo que no va a haber es flujo debido a esa masa exterior. Lo cual nos lleva a uno de los más graves malentendidos de esta ley, que son los casos donde hay que tener muy claro cómo funciona para aplicarla. Tenemos, por ejemplo, la Tierra. Esta esfera que dibujo por aquí es la Tierra y aquí hay un astronauta. Entonces yo ahora trazo esta superficie esférica que envuelve a la Tierra y me pregunto si en esta superficie hay flujo. Vamos a llamarla esta la superficie A y por supuesto el flujo de A va a ser menos 4pi por g por la masa de toda la Tierra. Y puedo concluir correctamente que esta persona, además de percibir ese flujo, percibirá un campo gravitatorio que le va a llevar hacia la superficie de la Tierra. Ahora bien, si yo sobre esta misma persona trazo esta otra esfera que queda por aquí, el flujo gravitatorio sobre esta superficie va a ser menos 4pi por g por 0, porque no tiene ninguna masa dentro, y por tanto el flujo total es de 0. ¿Qué unidades tiene el flujo? Pues las de la constante gravitatoria, que son julios metro partido de kilogramo cuadrado, por las de masa, que son kilogramos, es decir, que este flujo realmente se mide en julios por metro partido de kilogramo. Estas serían las unidades del flujo gravitatorio. En cualquier caso, decíamos que en esta superficie B no hay flujo gravitatorio y por tanto se podría pensar erróneamente que no hay gravedad. Como acabamos de explicar en el ejemplo anterior, esto es falso. Que no haya flujo no significa que no haya gravedad, solo que todas las líneas de campo gravitatorio que entran por un lado salen por el otro. Concretamente, aquí habrá campo gravitatorio, aquí habrá campo gravitatorio, aquí habrá campo gravitatorio, pero todo ese campo gravitatorio que entra por un lado sale por el otro. Eso es lo único que sucede aquí realmente. Y a continuación vamos a demostrar que a partir de la ley de Gauss del flujo del campo gravitatorio se puede deducir la ley del campo gravitatorio de Newton. Es decir, que desde esta ley se llega a la otra y por tanto son compatibles. Y de hecho la ley de Gauss en muchas situaciones será mejor que la ley de Newton. Por ahora lo que vamos a comprobar simplemente es que son compatibles. Vamos a colocar una masa m por aquí y vamos a preguntarnos cómo es el campo gravitatorio que crea, que ya por Newton podemos saber que es campo gravitatorio igual a menos g por la masa entre la distancia al cuadrado por el vector r unitario, pero lo que vamos a hacer ahora es suponer que esto no lo sabemos y que lo único que sabemos es lo de la izquierda. Entonces vamos a ver cómo simplemente sabiendo lo de la izquierda podemos deducir lo de la derecha. Por supuesto, tenemos que partir de la idea de que toda masa va a crear un campo gravitatorio y lo que vamos a hacer es deducir cómo será ese campo gravitatorio. En primer lugar, el flujo es negativo siempre, en cualquier superficie cerrada, lo cual nos dice claramente que el campo que crea la masa tiene que estar orientado hacia ella y no hacia fuera de ella. Esto por una parte. Por otra parte, podemos apelar a la simetría, que es un argumento espectacular, para decir que el campo como mucho irá hacia adentro o hacia afuera. Veamos por qué podemos afirmar esto. Voy a trazar una superficie esférica alrededor de la masa. Supongamos que esto es una esfera bien hecha. Vamos a suponer, por ejemplo, que el campo gravitatorio, en lugar de ir hacia la masa o alejarse de ella, lo que hace es girar alrededor de la masa. Podríamos coger y preguntarnos por qué el campo gravitatorio gira en esa dirección y no gira en la dirección contraria, especialmente si tenemos en cuenta que en el espacio no hay direcciones privilegiadas. Es decir, yo podría coger este problema, darle la vuelta y pensar que estoy viendo la masa del revés. Si el campo gravitatorio girase alrededor de la masa de esta forma, si yo viese el problema desde el otro lado del espacio, para mí el campo gravitatorio estaría girando de la forma contraria. Entonces la cuestión sería, ¿hay algún motivo razonable por el cual el campo gravitatorio giraría hacia un lado o hacia el otro cuando el problema es simétrico perfectamente? La masa la estamos suponiendo que es como un punto y no tiene ninguna forma de escoger el campo una dirección privilegiada. El problema no es si el campo puede girar o no, el problema es en base a qué lo haría, porque la masa, la mires desde donde la mires, es igual. No tienes ninguna forma de orientarte para decidir alrededor de qué giras alrededor de la masa si lo único que tienes en el espacio es esa masa. Así que, debido a que es imposible definir un eje de giro que no sea puesto ahí a dedo, y que sería algo así como decir que en el universo hay un eje privilegiado por el motivo que sea, lo más sensato es deducir que el campo gravitatorio no va a girar alrededor de la masa y por tanto solo va hacia afuera o hacia adentro. Y como la ley de Gauss del flujo gravitatorio nos dice que el flujo siempre es negativo, deducimos que concretamente el campo va a ir hacia dentro.
Y ahora vamos a seguir con la simetría. ¿Hay algún motivo por el cual el campo gravitatorio en este punto, por ejemplo, pueda ser distinto al campo gravitatorio en este punto o en este o en este? Cuando digo distinto me refiero a que sea más intenso. Y lo cierto es que no hay ningún motivo, porque como hemos dicho antes, si todas las direcciones son igual de importantes, no hay ningún motivo para que el campo gravitatorio aquí en A sea más o menos intenso que el campo gravitatorio aquí en B, si los dos puntos están a la misma distancia del centro, dado que hemos dibujado una esfera concéntrica con la masa m. Por tanto, apelando a la simetría de nuevo, ya podemos dar por hecho que el campo gravitatorio a una distancia r va a cumplir ser igual a una constante g multiplicada por r unitario, y pongo el signo menos porque ya sé que va hacia adentro. Y ahora lo que hago es calcular el flujo con este campo, que no sé qué estructura tiene aquí, pero sí que sé que va con r unitario y hacia adentro y que es constante en toda la superficie, y lo integro y veo qué sucede. Entonces vamos a decir que el flujo del campo gravitatorio a través de esta esfera va a ser integrar el campo multiplicado escalarmente por el vector de área diferencial. El campo sabemos que es menos algo por r unitario, y el vector área diferencial de una esfera era multiplicar r unitario por r cuadrado, donde r es el área de la esfera en cuestión, por diferencial de θ por seno de phi diferencial de phi, o sea que realmente esto sería una integral doble. Y ahora podemos tener en cuenta que r unitario por r unitario, este producto escalar me da 1, dado que hablamos de un vector unitario multiplicado por sí mismo. Sacamos fuera de la integral todo lo que es constante, por tanto nos queda menos g por r cuadrado por la integral de diferencial de θ y por la integral de seno de phi diferencial de phi. Y ahora tenemos en cuenta que en una esfera, al dar vueltas en los paralelos que giran alrededor del ecuador, θ cambia desde 0 hasta 2pi en radianes, y que al ir desde el polo norte hasta el polo sur, phi cambia desde 0 hasta pi radianes. θ era el ángulo ecuatorial y phi era el ángulo polar para nosotros, como vimos en el vídeo, de coordenadas esféricas. Así que en suma nos queda menos g por r cuadrado por la variación de θ debido a la primera integral, y como la integral de seno es menos coseno, aquí nos queda más variación de coseno de phi. Ahora la variación de θ va a ser θ final, que es 2pi menos θ inicial, que es 0, esto nos da 2pi radianes, y la variación de coseno de phi nos va a dar coseno del valor final, que es pi, menos coseno del valor inicial, que es 0, el coseno de pi es menos 1 y el coseno de 0 es 1, y esto nos da menos 2. Así que al sustituir aquí abajo nos queda g por r cuadrado por 2pi por menos 2, y al recolocar todo esto tenemos que el flujo es menos 4pi por g por r al cuadrado. Así que la ley de Gauss nos dice lo que tenemos arriba, y nosotros aplicando simetría e integrando llegamos a que el flujo del campo gravitatorio tiene que ser menos 4pi por g por r cuadrado. Como en los dos casos estamos hablando del mismo flujo, podemos igualar ambas fórmulas, ya que sirven para calcular lo mismo, y decir que menos 4pi por g por la masa interior de la esfera, que en este caso es m, será igual a menos 4pi por g por r al cuadrado. Ahora tachamos el 4pi y tachamos el menos, pasamos el r cuadrado dividiendo, y llegamos a la conclusión de que g es igual a gm partido de r cuadrado. Esto siendo r el radio de la esfera, que lo he puesto en mayúscula por considerarlo fijo. Si lo considero variable, yo soy más partidario de ponerlo en minúscula, y en cualquier caso hemos llegado a la conclusión de que el campo gravitatorio es menos g por m partido de r cuadrado por r unitario, sin partir de dicha fórmula, simplemente a partir del flujo, utilizando los conceptos de simetría y viendo qué tiene que pasar para que la ley de Gauss sea correcta cuando una esfera rodea una masa. Así es como se conectan los dos formalismos. A partir del flujo gravitatorio hemos deducido la expresión del campo gravitatorio, y a partir de la expresión del campo gravitatorio, si integramos en la esfera, podemos obtener el flujo gravitatorio. Y esto es todo lo que quería ver en esta clase, que no es todo lo que hay. De hecho, en la siguiente clase de física la idea es seguir profundizando en esta idea del flujo gravitatorio para analizar el campo gravitatorio en el interior de una esfera, ya sea maciza o por el contrario hueca. Y vamos a comparar los dos casos a partir del flujo, y vamos a ver por qué analizar las cosas con flujo es mejor en situaciones que analizarlas con gravedad newtoniana básica. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!